terrible. Qué mal estaba Israel en ese tiempo, pero terrible es cuando la vida del Hijo de Dios se desvía y cuando menos se da cuenta estar rindiéndole cuentas a las cosas del mundo o estar rindiéndole cuentas al enemigo. Es terrible eso. Entonces envió eso por desobedecer lo que Dios había hablado. ¿Estamos claros en eso? O sea, por desobedecer lo que Dios había hablado, Acab e Israel ya estaban en una cuestión sumisa a lo que era Jezabel, o lo que es el mundo, o lo que es Satanás. Es terrible, terrible eso. Todo por desobedecer y salirse de los estatutos de Dios. Versículo 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a hablar cuando Elías va a Oreb y lo que esto significa. Hace unos años compartí de esto, vimos algo de esto, pero no voy a hablar de lo mismo, solamente voy a hacer referencia. Pero dice que Elías deseaba morirse por el miedo que tenía Jezabel. Hay veces que el Señor permite que haya sobre nosotros cuestiones complicadas. Vemos que Elías acaba de presenciar un acontecimiento impresionante después de matar a los profetas de Baal y ver cómo Dios había manifestado, y una manifestación tremenda de parte de Dios. Elías había participado de eso. Elías había invocado al Señor y había participado del propósito de Dios en ese momento, y había visto la mano de Dios tremenda. Sin embargo, posteriormente hay un acontecimiento que Dios permite, que es que Jezabel lo amenace de muerte, y él se vaya corriendo y se huya de ahí y se vaya abajo de un enebro, una enramada de sombra, y ahí deseando morirse dice: no soy mejor yo que mis padres. Yo estaba pensando esto y dije: a veces Dios permite que pasen situaciones así para poncharnos un poquito, ¿no? A veces porque es increíble. Podemos tú y yo presenciar cosas de Dios, hablar cosas de Dios tremendas, podemos entender cosas de Dios tremendas, podemos ver cosas de Dios tremendas, hacer cosas en Dios tremendas. Sin embargo, el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre siempre tiene que estar, o siempre tenemos que estar bajo un cuidado de parte de Dios. Es un cuidado de parte de Dios. O sea, ¿sabes qué? Okay, como Pablo, ¿no? Pablo dice la Biblia que le iba a enseñar, iba a ser instrumento útil, porque también le iba a enseñar a padecer por el evangelio. O sea, a padecer lo que era eso de estar en Cristo. Entonces, cuando veamos que Dios permite cosas en nuestra vida, cosas difíciles, démosle gracias a Dios: Señor, gracias, manténme así, ¿no? Porque si no me puedo volar y me puedo ir. O sea, puedo empezar a alucinar y pensar qué es lo que de repente lamentablemente pasa con gente que está al frente de muchos lugares y ya o no hacen caso de lo que Dios habla, no se dan cuenta qué pasa con ellos, pero ya de repente se sienten hasta dioses y mandan al Espíritu Santo: te ordeno que hagas, perdón. O sea, mejor, si estamos pasando por una situación difícil, veamos que Dios tiene un propósito hasta de transformarnos a la imagen de Cristo. Y a veces es necesario eso, ¿sabes qué? Bájate tantito, ¿no? De hecho, lo podemos leer, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, del 6 al 10. Vamos a ir rápidamente. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, si tú estás un día sufriendo una situación, no eres el único. Hay hermanos que también están sufriendo por otros lados. Dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar con eso? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si te das cuenta, y ahorita lo vamos a ver con Elías, como cuando Dios trata con nosotros y permite situaciones en nuestra vida complicadas, es para que nos mantengamos dentro de la voluntad de Dios, o para que nos mantengamos prudentes dentro de la voluntad de Dios. Así que cuando empecemos a padecer algo así, digamos: Señor, gracias por este momento, porque me hace voltear a ti y me hace saber que tú eres Dios y que yo soy hombre, que tú eres el poderoso, que tú eres el que hace la obra. Amén. Y cada vez que pasa eso, es un perfeccionamiento en tu vida y en mi vida. Si te das cuenta, en este pasaje de Pedro habla de que seas sobrio, de que veles, de que seas sobrio y que veles, dice en el versículo 8. ¿Por qué? Porque el diablo anda buscando a quien devorar y anda como león rugiente. O sea, debe ser sobrio, inteligente, prudente. Amén. Entonces, a veces la prudencia en nuestra vida viene cuando Dios trata contigo y cuando trata conmigo. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que de repente, Señor, amén, gloria a Dios, ando impresionante. De repente Dios trata con, hey, bájale. No eres tú, soy yo el que hago la obra. Instrumento útil, sí, claro que eres, pero tienes que hacerlo y andar siempre bajo mi estatuto y siempre bajo mi mandamiento. Amén. Entonces, algo así le pasó a Elías. Si leemos el versículo donde estábamos hace rato, y tomé el versículo de Pedro como referencia, pero dice que Elías, después de haber estado con los profetas de Baal, después de haber hecho algo tremendo, de repente viene una amenaza de parte de Jezabel, y de repente se acuerda que es hombre, ¿no? No digo que se lo haya olvidado, pero igual, ¿por qué no Elías agarró y dijo: pues que entonces también sobre ti llueve? No. Entró temor, y entonces corre Elías y dice: no soy yo mejor que mis padres. Es decir, no soy perfecto, Señor, no soy yo mejor. Elías diciendo eso, reconociendo una debilidad, reconociendo que está a punto de ser muerto por una señora llamada Jezabel. Entonces tiene que bajarse un poquito Elías aquí, y tiene que reconocer su condición, o reconoce aquí su condición. Así que no te sientas mal cuando de repente reconozcas tu debilidad. No te sientas mal cuando de repente digas: híjole, entonces soy un débil, entonces, no soy lo que yo esperaba, no soy el gran. No te sientas mal, porque pues no eres el gran, no lo somos. Es Cristo en nosotros. Amén. Cristo en nosotros. Entonces, más bien, Señor, gracias porque me ubicas. Gracias por ponerme en el lugar donde tengo que estar, sometido a ti, velando en oración, siendo sobrio. Sobrio es contrario a ebrio. Un ebrio hace locura y media, no sabe ni lo que dice ni lo que hace. Un sobrio está con una mente, un enfoque correcto, está en el lugar correcto, está pensando lo correcto, está haciendo lo correcto, diciendo lo correcto. Más cuando vemos que el diablo anda como león rugiente, sed sobrio. Como ahorita la cuestión del coronavirus, ¿no? Y que el virus, y por ahí no falta el profeta que yo declaro, que deja de estar declarando cosas. O sea, fuera de la voluntad de Dios y fuera de todo orden. No están siendo sobrios. Sed sobrio y velad. De alguna manera Elías fue sobrio, o sea, se fue. Él dijo: bueno, voy a actuar, voy a huir. Y de alguna manera Elías pudo recordarse que el que hace la obra es el Señor. Amén. Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir. Se dijo: basta ya,
oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dios estaba permitiendo eso y él sabía su situación. En el versículo 5 al 8 de Reyes dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, ¿cuándo? La segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí empieza toda esta situación con Elías. El hecho de que Elías o que Dios haya permitido que Elías viviera esa circunstancia, le llevó a correr, le llevó a humillarse, le llevó a caer un momento en el desierto y en debilidad. Le llevó a reconocerse como hombre. Y ahí, en ese momento, cuando Dios le da de comer, es cuando Dios le da un alimento. Y dice aquí la palabra de Dios que le dio un alimento una vez y la segunda vez. Cuando estaba yo viendo esto, dije: ¿por qué no nada más fue una vez y ya? Fueron 2 veces. Necesitaba nutrirse Elías y fortalecerse. Y lo que yo puedo entender con esto, mi hermano, es que tú y yo necesitamos ser diligentes en comer de Cristo cada día. Amén. Es necesario que vayamos y comamos de Cristo, que es el pan de vida, que fue el pasaje que leímos al principio. Viene el ángel y le dice: come, Elías, un alimento dado por Dios, un alimento provisto por Dios, un alimento provisto por el Señor. Amén. Cristo es el pan provisto para nosotros, para que tú y yo podamos comer, para que tú y yo podamos fortalecernos. Pero tenemos que estar diligentes en eso y ser diligentes en esto. Es necesario que busquemos al Señor cada día. Lo hablamos el viernes y te diría, se ha hablado todo el tiempo en este lugar. Y es una necesidad espiritual tuya y mía. Nuestra vida depende de eso, de estar comiendo de Cristo. Cuando tú y yo comemos de Cristo, cuando tú y yo estamos en Cristo, cuando yo tenemos esa comunión con Cristo, podemos conocer el corazón del Señor. Y aquí le dice el ángel a Elías: levántate y come. Dice: porque largo camino te resta. Mi hermano, largo camino nos resta todavía. Cristo viene pronto, amén. Y es un camino que nos falta recorrer. Y hay otro camino también que podemos reflejar en nuestra vida. ¿Cuánto camino nos falta para llegar a la altura del Señor Jesucristo? Muchísimo, mucho. Largo camino nos resta. Por lo tanto, comamos del Señor. Por lo tanto, busquemos la palabra de Dios. Por lo tanto, seamos diligentes en entender el propósito eterno de Dios. Por tanto, seamos diligentes y no negligentes. No podemos dejar de comer del Señor. No podemos dejar de buscar la voluntad del Señor. No podemos dejar de buscar lo que Dios quiere en su propósito. Amén. Él quiere establecer su reino y tú y yo tenemos una labor en ese propósito. Largo camino nos resta. Y el Señor no nos está dejando solos, está proveyendo ese alimento. Y ese alimento es el pan de vida, que es Jesucristo. Amén. Entonces tú y yo debemos de comer de Cristo, que es el pan de vida, el agua de vida. Porque el largo camino nos resta. Y ese camino que nos resta, mi hermano, no es un camino fácil. No es un camino ligero. Y te voy a poner un ejemplo que es complicado, pero así es. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por aquí?
Muchísima gente. ¿Y sabes cuántos de ellos ya no están en Cristo? Muchísima gente. ¿Sabes qué? Es que el camino no es fácil. Tenemos que comer de Cristo para fortalecernos. Si tú y yo comemos de Cristo, si tú y yo comemos de Cristo, la vida cristiana la vamos a poder pasar, pero fortalecidos en el Señor. ¿Se acuerdan lo que hablamos el miércoles pasado? Que decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el Señor. Ahí tenemos que comer. Tenemos que comer de Cristo para ser fortalecidos. Otro ejemplo, vuelvo a lo mismo que siempre tocamos: el camino con los hijos. ¿Qué tal? ¿Sencillo? ¿Fácil? El camino con los hijos es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Entonces, comes de Cristo como lo hizo Elías, y come de Cristo. Tienes tus hijos, mi hermano, largo camino te resta. Y ahí vienen los nietos. Por si creías que ibas a acabar. No. Y es un camino de estar orando, es un camino que te causa a veces lágrimas, es un camino que te causa a veces dolor, ¿sí o no? Necesitamos ser fortalecidos, ¿sí o no? Sí, necesitamos comer del Señor. Y ya que te digo de cada uno su propia vida, largo camino nos resta para cumplir todo lo que el Señor quiere que hagamos, todo el propósito del Señor, amén. Elías, fíjate bien a lo que está llevando esta situación con Elías. Elías se siente amenazado después de haber hecho una gran obra. Y así pasa. De repente le compartes, estás compartiendo la palabra allá afuera o aquí en el patio o con tus hijos, o no sé, tienes un tiempo increíble con el Señor y el Señor desciende: Señor, gracias por tu presencia, y sales y de repente encuentras con una situación complicada. ¿Es cierto o no? Dices: oye, pero se acabo de estar en la reunión y fue un tiempo increíble, acabo de predicar, acabo de presenciar un tiempo de alabanza impresionante, acabo de estar en la presencia del Señor, y de repente me encuentro con situaciones. Necesitamos fortalecernos todo el tiempo. Necesitamos fortalecernos. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos comer de Cristo. Necesitamos estar en su presencia. Llenarnos de Él. Que el Señor nos aclare los ojos. Quite los velos. Quite las cargas. Amén. Y es diferente. Cuando estás fortaleciéndote en el Señor, está la situación con tus hijos, por ejemplo, y quieres huir, dices: no soy yo mejor que mis padres. Pero vas a la palabra, vas a la presencia del Señor, comes de Cristo, y el Señor te fortalece. Amén. Y el Señor te fortalece y te dice qué es lo que tienes que hacer. Versículo 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero Elías comió lo que Dios le había dado. Elías comió lo que Dios le había dado. El Señor nos ha dado a Cristo en su palabra. Amén. Lo que debemos tú y yo de comer. Cuando de lo que comemos es de lo que nos conformamos. Y si tú comes de Cristo, te estás conformando de Cristo. ¿Sí lo escuchaste bien? Si tú
comes de Cristo, te estás conformando de Cristo. Si tú comes del mundo, ahí te encargo de qué te vas a conformar, de qué te vas a formar, en qué te vas a convertir. Que Dios nos libre. Come lo que Dios te da, y Dios te ha dado su palabra. Escúchame bien, y Dios te ha dado su palabra en su presencia, en esa intimidad con Él. Dios te ha dado su palabra en los tiempos de iglesia, en los tiempos de reunión. Cada vez que tú vienes aquí también estás comiendo de Cristo. No nos quedemos con la idea que nada más como de Cristo en mis tiempos devocionales. Claro que sí, pero también comes de Cristo aquí, del pan que se nos da, del pan que se brinda. O sea, Dios lo ha dado. También por ahí mucho cuidado con menospreciar cuando se comparte la palabra, porque estás menospreciando el alimento que el Señor está proveyendo. Amén. Porque es el alimento del Señor. Es que va a compartir el equino. Yo no doy el alimento. El Señor es el que da el alimento. O el ejemplo que quieras. No seamos tan superficiales en hablar algo de esa forma. Es que fulano va a estar ahí. Es Dios el que está hablando, y está ahí, es un instrumento que Dios ha determinado. Amén. Para que tú seas y para que yo sea provisto del alimento del Señor, lo que va a provocar que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. Amén. Y seamos transformados. Pero aquí pasa algo, mi hermano. Fíjate bien. Elías deseó morirse. La Biblia habla que debemos morir a nosotros mismos. Ahorita vamos a ver este contexto más adelante. Vamos a verlo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo dado a nosotros como alimento. Si tú comes de Cristo, conoces a Dios. Si tú y yo comemos de Cristo, conocemos la voluntad de Dios. Amén. Pero para que eso pueda ser efectivo, debemos de comer de Cristo y que la palabra de Cristo more en nosotros. Y para que more en nosotros, tú y yo tenemos que morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Tú y yo tenemos que morir. La palabra de Dios, Cristo mismo como Señor, de alguna manera tiene que reinar en nosotros, pero nosotros tenemos que menguar. ¿Ok? Que mis argumentos sean quitados, ya lo sabemos, ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Que mis intenciones sean menguadas para que la instrucción de Dios reine. Amén. Para que la voluntad de Dios se haga en mi vida, yo tengo que morir. Y si yo muero y la palabra de Dios mora en mí, Cristo se muestra en mi vida, entonces yo puedo conocer al Padre, porque no hay otro camino al Padre sino Jesucristo. Yo no puedo conocer a Dios por mí mismo.
¿ok? Yo no puedo agarrar y decir, no voy a hacer caso al alimento que Dios me dio, no voy a hacer caso a la palabra de Dios, porque yo voy a buscar a Dios por mis propias formas, y es lo que ha hecho el hombre, y por eso hay tantas miles de religiones. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces debo de comer de Cristo, morir yo, que Cristo reine en mí. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y entonces cuando está pasando eso, entonces es como si se abriera el velo y conociera a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo estoy con mis ideales, con mis justicias, con mis argumentos allí, ese velo no se abre y entonces no puedo conocer la voluntad del Señor, porque yo sigo montado en mi macho. Entonces eso tiene que abrirse para que yo pueda conocer. Señor, te estoy viendo, gracias Señor, ahora sé lo que tengo que hacer. Ahora sé que aún tengo que arrepentirme de esto, tengo que arrepentirme del otro. Sé que debo dejar esto, Señor, gracias. Eso no pasa si nuestros argumentos prevalecen. Eso no pasa si mis ideales prevalecen, si mi religiosidad prevalece. Eso solamente pasa cuando como de Cristo. Eso solamente pasa cuando estoy con Cristo, hablando y teniendo comunión. Solamente. No hay otra forma, no hay otra manera. Dice en el 5:20, primera de Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento. ¿Quién? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios ha venido, mi hermano. El Hijo de Dios ha venido. Como palabra de Dios ha venido también. Y nos ha dado entendimiento. Pero ¿sabes qué? Come una y otra vez. Cuando la Biblia habla de repeticiones es muy significativo. Como dice Cristo, de cierto os digo. Cuando Dios le habla a Josué y le dice, pero te digo, esfuérzate y sé valiente. Solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite varias veces. Y Cristo lo repite varias veces también en el Nuevo Testamento. De cierto os digo. O sea, de verdad te estoy diciendo. Y cuando aquí se muestra, dice que el ángel le dio a Elías de comer. Se come y le dijo otra vez, vuelve a comer. Mi hermano, vuelve a comer. Volvamos a comer. Volvamos a comer para que ese velo se abra y podamos conocer al Señor y conocer su voluntad. Si no, vamos a andar desvariando y haciendo cosas raras y extrañas, aunque parezcan celestiales, aunque parezcan cristianas, pueden ser cosas fuera de lugar si no se hacen a la manera como Dios quiere que se hagan. Amén. Cada día debemos de comer diligentemente. Y fíjate lo que pasa. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Según estoy hablando más rápido para que me dé más tiempo, pero más rápido, parece taxímetro el reloj. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Alguien sabe lo que significa Horeb? Desolado. Y significa desierto, significa en ruinas. Eso significa Horeb. El nombre de Horeb, eso significa. Y me llamó mucho la atención esto. Fíjate bien, ahí fue Elías. Ahí fue Elías. Aquí es donde te digo que entonces tú y yo tenemos que estar en ruinas. ¿Cómo? Sí, pero si el mundo dice que tenemos que buscar el éxito. El mundo dice eso, para que prevalezca el que influye en este mundo. Eso es lo que pasa con el éxito de este mundo. Pero ¿qué es lo que te dice Dios? Ve a Horeb. Ahí quiero que estés, en ruinas. Es que Dios es muy malo. No,
Todavía no acabo, espérame tantito. Dios no te quiere dejar en ruinas. Vamos a ver de qué trata esto. Un lugar desolado, un lugar en ruinas. Así debe quedar nuestra vida. Solamente así puede reinar el Señor. Solamente así el Señor Jesucristo puede ser Señor de nuestras vidas. Porque Él es Señor. O sea, quieras o no quieras, Él es Señor. Pero quieres que sea Señor de tu vida, debes de quedar en ruinas, desolado, en un lugar desértico. Ahí fue Elías. Pero fíjate todo desde dónde partió. De una situación que Dios permitió, donde llevó a Elías a lo más fondo, a darse cuenta que es hombre, a comer del alimento de Dios. Y fíjate todo este proceso. Y entonces después de comer el alimento de Dios, él se levanta, se fortalece. Tú y yo nos fortalecemos cuando comemos de Cristo. Amén. Y entonces ¿a dónde va? Entonces recibe: voy a Horeb. Y va a Horeb. Y en ese lugar que se llama Horeb, pasan cosas extraordinarias que solamente van a pasar en nuestra vida si permitimos que nuestros argumentos y nuestros ideales y nuestras religiosidades y nuestra vida misma sea quebrantada. Y una vez que pasa eso, fíjate bien, vamos a Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando tú y yo somos derribados, arruinados en nuestra vida carnal por el Señor, te puedes percatar con claridad de que Dios es santo. Amén. Y de que en su presencia, es un lugar santo. Y te das cuenta de tu condición. Nos damos cuenta de nuestra condición. Amén. Cuando nuestra vida cuando se rompen todas las cosas en nuestra vida, entonces vemos la santidad del Señor. Que dice en Mateo 4: sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Ahí en Horeb fue donde Dios le habló a Moisés. Ahí en Horeb, cuando tu vida está en ruinas, cuando tu vida ya no decís, ya no construir nada tuyo ahí, sino esperas y deseas que Dios sea el que edifique, te das cuenta que entonces el Señor que te llama dice: Moisés, Moisés. Escuchando con claridad Moisés la voz del Señor. Amén. ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres escuchar al Señor? Queremos escuchar al Señor. ¿Y ahora dónde van? No me espanten. Pues, ¿qué pasó? ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres escuchar al Señor? Si queremos eso, nuestra vida tiene que ser derribada. Nuestra vida tiene que ser quebrantada.
Ahí fue en ese lugar donde Dios llamó a Moisés. Éxodo 33, versículos del 1 al 6. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sé qué te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa que lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. ¿Desde dónde? Desde el monte Horeb. Tomando esta simbología de Horeb, es otra cosa que nos podemos dar cuenta de que de lo que estamos vestidos por nosotros mismos, a Dios no le sirve. De que estamos vestidos de religiosidades, de costumbres, de tradiciones, de cosas impregnadas del mundo. Esa vestimenta debe ser quitada. Y ahí en ese momento te das cuenta de que Dios quiere que te vistas de Cristo, que nuestras vestiduras sean Cristo. Amén. Hasta lo cantamos: el deleite del Padre es Cristo, nada menos. Es Cristo. Nuestras ropas tienen que ser Cristo. ¿Estamos? Pero mientras no estemos en una situación como lo que significa Horeb, entonces en nuestra carne prevalecen las tradiciones, prevalecen nuestras ideas, prevalecen nuestros argumentos y permanecen nuestros vestidos. ¿Ok? Pero aquí dice la Biblia que se dieron cuenta los de Israel que tienen que despojarse de sus vestidos. Date cuenta y démonos cuenta que tenemos que despojarnos de nuestros vestidos, porque a Dios no le sirven. Como estamos vestidos no le sirven. Entonces nuestros argumentos deben ser quitados, porque si yo tengo mis argumentos, digo: así estoy bien, así estoy bien. No importa lo que diga la palabra de Dios, no importa lo que me diga aquel hermano, no me importa lo que yo estoy bien. Y seguimos con esos vestidos, y ¿sabes qué? Ahí te quedas y no puedes avanzar y no puedes caminar. Te quedas estancado. Pero es hermoso cuando en su gracia Dios permite que te quite los vestidos, que te quite tus argumentos, y entonces puedes ver a Cristo. Amén. Y puedes ver la voluntad del Señor, y puedes ver: tú eres santo, Señor, yo no, entonces necesito ir a tu presencia. Y te das cuenta: Señor, gracias por Cristo, que es mi vestido, ese vestido que te agrada. Amén. Pero nuestros argumentos están ahí, deben ser derribados. Nuestra vida, repito, debe estar desolada y debe estar en ruinas. Nuestra vida, mi yo debe estar así. Y el que edifique, que sea Cristo. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. ¿En dónde? En Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, ¿qué dice?
yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios está hablando nuevamente aquí en Horeb y está recordando la promesa que le había hecho. Cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios, cuando tú y yo estamos en comunión con el Señor, con una vida hecha a un lado, diciendo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no soy yo, es Cristo el que vive, entonces puedo entender la palabra de Dios y sus promesas. Y puedo entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Bueno, aquí está hablando de una promesa que Dios le había hecho a Israel: si la tierra que juró a tus padres, mira, yo te la he dado. Y ahí estaba Israel recibiendo ese recordatorio de lo que Dios había hecho. ¿Cuántas veces no necesitamos de recordar la palabra de Dios en ciertos momentos en nuestra vida? ¿Si te has dado cuenta o no? Estás ahí en la presencia de Dios y Dios te recuerda lo que te ha hablado en otras ocasiones, lo que te ha hablado en la iglesia, lo que te ha hablado en los tiempos de comunión, lo que Dios mismo te ha prometido o ha prometido a través de su palabra, lo que Dios puede hacer. Recordamos que es un Dios poderoso, que es un Dios santo, que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre eterno, que Él es príncipe de paz. Y está la situación, X situación ahí, pero vas a la presencia de Dios, ahí donde tu vida está ya hecha a un lado. Dice: Señor, tú mora en mí. Entonces empiezas a recordar la palabra de Dios y el Espíritu Santo te empieza a hablar lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo quiere hacer. Amén. No te duermas, dale así un codacito a tu hermano de la derecha. Sí, exacto, así, despacito. No le vayas a romper el brazo tampoco. Me llamó mucho la atención la relación que tiene lo que pasó con Elías, que corrió a Horeb. En Deuteronomio capítulo 4, del 7 al 12, que lo pongan ahí, no lo vamos a leer, pero ahí también en Horeb habla de lo que tiene que hacer Israel por mandato de Dios para con sus hijos. Los que somos padres, ¿sabes lo que tienes que hacer con tus hijos? Como padres estamos presos, la verdad. Podemos ser los supercristianos hasta que no me toquen a mi hijo, porque donde lo toquen ya me sale el diablo. Y eso está mal. O sea, no es cosa de orgullecerse, de verdad. Estoy hablando de cuando se habla la palabra de Dios, o sea, cuando se exhorta a nuestros hijos. ¿Sí me entienden, no? No estoy hablando de que un fulano venga y le pega a mi hijo, porque entonces nomás así porque sí. Hablo de situaciones cristianas, iglesia, edificadoras, exhortadoras. Cuando alguien quiere exhortar a tu hijo, dale gracias a Dios por el cuidado que Dios tiene de tu hijo, de verdad. Que no te brinque el diablo, de verdad. Ponte a pensar si la actitud que estás tomando viene de Dios o de dónde viene. En serio, te lo digo, porque lo he visto muchas veces. Y yo he tenido que luchar con eso también. Es que Caramelo, es que Edson. Respiras lente, profundamente. Dices: ok, vamos a revisar esa situación. Muchas gracias. Aunque el estómago. ¿Pero sabes por qué? Porque es nuestra naturaleza. La diferencia está en dominar eso. La diferencia está en
derribar ese argumentito que tenemos, ¿no? Es que mi argumento es que mi hijo es un santo e inmaculado. Y él no tiene errores jamás. Ese es el argumento que tenemos. O sea, no lo decimos así, pero ahí está. Guárdatelo. Da gracias a Dios porque están cuidando por la vida de tu hijo. ¿Sabes qué pasa ahí? No has vivido lo que significa Oreb. No está en ruinas tu argumento, está muy bien cimentado, con puentes y autopistas y carreteras. ¿Sí o no? De verdad, yo soy papá, yo lo entiendo, lo sé de veras. Y me cuesta trabajo también, en serio. Y he visto padres también que les cuesta trabajo, pero que tienen una actitud prudente, una actitud en Dios, una actitud cristiana, una actitud proveniente de Dios, proveniente del Espíritu Santo, que es decir, gracias, y checan esa situación. Y si es necesario, llevan la afrenta. Pero Señor, gracias porque estás cuidando a mis hijos. Aquí en este versículo que no vamos a ver, que ya es tarde, habla de eso. O sea, no de que acusen a tus hijos, habla de cómo tienes que instruir a tus hijos. Habla que enseñes a tus hijos lo que Dios ha hablado. Cuando alguien viene y trata con mis hijos y yo, en lugar de luchar contra eso con argumentos, mejor apoyo con la palabra, digo, hijo, entiende lo que te está diciendo. ¿Y sabes qué estoy haciendo ahí? Reforzando lo que Dios ha hablado en su palabra. Amén. Es correcto, ¿no? Ya se pusieron tristes muchos padres. Y uno que otro me quiere golpear por ahí. Entonces, pero es en serio. Si alguien le llama la atención a mi hijo, yo tengo que reforzar eso. Mira, hijo, la Biblia tú hiciste esto, la Biblia dice esto. Atiende la voz del Señor. ¿Estamos? Atiende la voz del Señor. No es solo la voz de Carlos Morán, no es solo la voz de Juan Manuel, no es solo la voz de Jonathan, la voz de Pedro. Ellos son instrumentos. Es un ejemplo. Quien sea de aquí que viene con una palabra de parte de Dios, en este caso para mi hijo es una enseñanza. Es un instrumento que Dios está usando para que la vida de mi hijo sea transformada. ¿Estás de acuerdo? Está Manuel también y varios de aquí. En lugar de poner un freno y un tapón a la palabra de Dios, no hagas caso. No. Lee Deuteronomio 6 también. Enseña a tu hijo la palabra de Dios. Y gracias por el hermano que te dio palabra del Señor para que tu vida sea transformada. Amén. Ahora bien, vamos a 1 de Reyes capítulo 19. Versículo 17. Dios le empieza a hablar a Elías de lo que tiene que hacer. Dice que regresa por el camino que viniste y vas a ungir a Asael y vas a ungir a otras personas, pero nombra algo muy especial. Dice 17: y el que escapara de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. En el versículo, perdóname, vamos al versículo 16. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, son instrucciones que Dios le da a Elías en Oreb. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo le estaba dando una instrucción a Elías. No recuerdo que hayan ungido a otro profeta. Según yo, ungían nada más a los reyes. ¿Es correcto?
O alguien que me diga, no, sí, también ungieron al profeta Trucutún, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ungieron a Eliseo. Lo que te hablé ahorita de Oreb son cosas que pasaron en Oreb. O sea, Elías corrió a Oreb. Y en Oreb había un antecedente de lo que Dios hablaba. ¿Estamos de acuerdo? De lo que Dios hacía en Oreb. Bueno, Elías corrió a Oreb y ahí en Oreb Dios le dio un mandamiento, dice, entre otras cosas, que ungiera a Eliseo. Y es algo que no debemos de perder de vista. Dice, unge a Eliseo para que se quede como profeta en tu lugar. Y aquí hay un punto que quiero cerrar, con lo que cual quiero cerrar. Hay una generación que viene atrás. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vienen tus hijos, vienen mis hijos, adolescentes, jóvenes. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos para que ellos se queden en nuestro lugar. Que yo sepa, nadie de aquí es eterno. Que yo sepa, nadie de aquí va a durar 150 años, ¿o sí? Y con el coronavirus menos. Ya sabes, el coronavirus es toda una cosa que, bueno, en fin. Pero lo que quiero llegar ya fuera de broma es lo siguiente. Me llama la atención porque en Oreb Dios le dice a Elías, unge a Eliseo para que se quede como profeta en tu lugar. Mi hermano, aquí hay muchos profetas. No me refiero a un profeta que, como sabemos que así dice el Señor, un profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Amén. Y cuando estaba leyendo yo esto, de veras, en serio, que Dios tocó mi corazón. Primero que tenemos que, nuestra vida tiene que ser como un Oreb. Nuestra vida carnal tiene que ser como un Oreb. Mi yo tiene que ser como un Oreb. Para que yo pueda entender la instrucción de Dios. De otra manera no va a ser así. ¿Ok? Mi vida tiene que ser derribada para que la vida de Cristo sea exaltada. Amén. Y entonces voy a escuchar la instrucción de Dios. Y entre otras cosas que las que vamos a ver ahorita, una instrucción, cuando nuestra vida es así como Oreb, es que tenemos que orar y tenemos que tratar con nuestros hijos y con la próxima generación que viene. Amén. Los que estamos ahorita tenemos que seguir trabajando hasta el día que Dios nos llame. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando y seguir siendo diligentes, buscando a Cristo como el pan de vida, teniendo comunión con Él, buscando su rostro y buscando su voluntad. Y entre esas cosas también no tenemos que descuidar a los que vienen detrás. Luego podemos ver lo que pasó con Eliseo. De hecho, muchos de ustedes ya lo conocen, como Eliseo fue ungido. Y las obras que hizo Eliseo, que Dios hizo por medio de Eliseo. Dios quiere hacer una obra también por medio de nuestros hijos y nuestros adolescentes, como también lo ha hecho a través de nosotros. No estamos descartados. No es que ya no, quítate ese pensamiento. Es que ya no sirvo. No es eso. En Cristo sí sirves y mucho. Eres instrumento útil, eres. Y como ese instrumento es que oremos por nuestros hijos y por nuestros jóvenes y por nuestros adolescentes. Estaba leyendo esto y dije, Señor, qué claro eres con esto. Qué claro eres con esto. Ve todo lo que pasó. Fíjate todo lo que pasó Elías, desde lo que hablamos de Jezabel, todo lo que tuvo que pasar hasta desear morirse para que Dios le diera una instrucción. Es decir, todo eso que tuvo que pasar rindió un fruto en que Eliseo fuera ungido para continuar la obra que Dios había comenzado con Elías, en este caso. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Espero que te haya quedado claro y que nos haya quedado claro. Estaba oyendo esto y cómo necesito
de verdad, que mis argumentos sean derribados, que mi vida cada día sea derribada. Si equivocar en nombre del Señor, ese será salvo. Bueno, tengo que invocar el nombre del Señor diariamente para ser salvo diariamente de mis rollos, de mis carnalidades, de mis religiosidades, de mis argumentos, de mis ideas, que si lo dejo de hacer, empiezan a prevalecer y empiezan a edificarse. Y entonces empiezan a frenar la dirección de Dios. Y como lo vimos aquí, empiezan a frenar la dirección de Dios, y puedo estar frenando hasta la dirección de Dios para con mis hijos. Que Dios nos libre de eso. Amén. Mejor que fluya la dirección de Dios, que fluya su presencia, que fluya la sabiduría de su espíritu, la sabiduría de Dios mismo en mí para con mis hijos también, porque ellos son los próximos profetas. Entiéndase profeta como aquel que habla la palabra de Dios. Amén. Y si no tienes hijos, bien, lo hemos platicado, hay muchos adolescentes en esta congregación que necesita que alguien esté enseñándoles, instruyéndoles. ¿Te has ocupado de ellos? No necesitas ser líder de jóvenes ni líder de adolescentes. Manuel trabaja con ellos, Manuel y Pilar, Belinda y yo también trabajamos con ellos, Morán también trabaja con los jóvenes. Pero no son 6 personas las que se encargan de eso. Hay maestros de niños. Todos tenemos que ocuparnos de eso. Amén. Padre, en esta mañana, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado, Padre. Padre, necesitamos comer de ti, Padre. Necesitamos satisfacer, Señor, solamente nuestra vida, solamente contigo, Señor, solamente contigo, como el pan de vida, como el agua de vida, Señor. Así como Elías comió, Padre, del alimento que tú diste, nosotros, Señor, que seamos diligentes de comer no una vez, sino otra y otra y otra vez, Señor, comer de ti, Padre, para que nuestra mente sea aclarada, los argumentos sean quitados, los velos sean hechos a un lado, nuestros ojos sean abiertos, porque queremos verte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y atender, Señor, atender tu llamado, atender, Señor, tu voz. Pero ya no vivo yo, que ya no viva yo, sino que sea Cristo en mí. Que mi vida sea como, mi yo sea como un Horeb desolado, desértico, arruinado. Pero en ti tenemos vida, Señor, y vida eterna. Gracias, Señor, por la obra que tú haces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de nuestros hijos, Señor, donde podemos ver que tú eres santo y que nosotros no, pero que por eso tenemos que depender de ti, tenemos que vestirnos de Cristo para estar dignos delante de ti, mi Dios. Solamente con Cristo y en Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias porque podemos comer de Cristo. Gracias porque tú nos enseñas tu voluntad. Gracias porque tú nos hablas claramente que tenemos que orar por nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y en esta hora queremos